Continuamos en Vespertino, el líder de las tardes. Recuerde que estamos a través de TV Higüey, que es la nueva imagen. Estamos en el canal 2 en Aster. Estamos en Claro TV a nivel nacional, canal 98, Wintelecom 385, cubriendo toda la República Dominicana. Agradecer a usted que nos escucha a través de Radio Callacoa, que es la voz de la Altagracia 105.1, es la estación de moda cubriendo todo el este de la República Dominicana. Nisibón TV cubre toda la zona turística de la provincia de la Altagracia y un poco más allá, sí. Llegamos a Romana, a San Pedro de Macorís, Santa Cruz del Ceibo a través de Activa CPEN, Canal 48. Habíamos anunciado a través de las diversas plataformas digitales en el día de hoy la participación del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, un ceibano, esteano, Jean Luis Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido a Vespertino Radio Televisión. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que es un honor estar acá compartiendo en este maravilloso programa junto a ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y de inmediato yo quisiera saber qué encontró Jean Luis Rodríguez cuando llega a Pordón. Y cuando hago esta pregunta quisiera que me la respondiera en todo el sentido. Las relaciones interinstitucionales, la parte económica, la nómina de los empleados, la parte del manejo, si era totalmente análogo, y después de ahí, ¿qué cambios ha introducido usted? Sí, la verdad que es importante siempre recordar el pasado, fundamentalmente para que no se repita en el caso de lo que ha sido la historia de la Autoridad Portuaria Dominicana, donde no se trata solamente de una gestión del pasado, sino que Autoridad Portuaria Dominicana ha sido quizás una de las instituciones que mayor debilidad ha tenido en términos de lo que han sido sus distintas gestiones. Dígase, como un ejemplo muy específico, donde no en los últimos 12, 13 años, cuando tú ves al cierre de año lo que son los estados financieros de la autoridad portuaria, te das cuenta que en esos 12 años, solamente en 2 años no hubo pérdidas. O sea que de los últimos 12 años, en 10 años se perdió dinero y solamente en 2 no hubo pérdidas, que son los 2 años específicamente de nuestra gestión. O sea que cuando tú tienes, como cualquier empresa, en el caso de Apordón se maneja muy parecido a una empresa porque sus operaciones se mantienen es de lo que se recauda dentro de la institución. Si tú pierdes dinero al cierre de año, tú lo que tienes es una empresa quebrada. Entonces, en el caso de Apordón podíamos decir bastante claro que estaba quebrada. Tanto así que, para poner un ejemplo, la nómina se pagaba de manera irregular. O sea que si la fecha de pago era los 30 de cada mes, había meses que se pagaba el 10 del otro mes, el 15 del otro mes. Le pagaban a veces a un grupo de colaboradores y al otro no, como un mecanismo de ir bajando la presión. Le pagaban a un grupo, otro no. Cuando llegamos a Pordón, encontramos también, para poner un ejemplo, que todos los seguros médicos estaban sin pagarse de todos los colaboradores. ¿Cómo? Y eso era en medio, imagínense ustedes, de la pandemia, del COVID-19. En el momento más complicado quizás de la pandemia, imagínense ustedes, alguien que tuviese que hospitalizarse, que cuando fuera a entregar su seguro le dijeran, mire, su seguro está inactivo. Eso le pasaba a muchísimos colaboradores. Yo duré prácticamente 1 año y medio pagando facturas médicas de colaboradores que, en el momento de no haber podido utilizar su seguro, obviamente la gestión anterior, no tenían que pagar ellos las facturas médicas. Entonces se las reclamaban a la institución, porque quien estaba en falta era la institución, porque el dinero se le cobraba, se les retenía, pero no se pagaba a la TSS. Y ahí encontramos una deuda que fue nuestro primer gran reto, de 43 millones de pesos. Era la deuda acumulada con la ¿Cómo? TCS. ¿Cuánto tiempo tiene que no se pagaba la TCS, perdón? 6 meses. 6 meses. Era la deuda acumulada, 43 millones. Nosotros logramos en un tiempo récord, llegamos en agosto, ya para octubre habíamos pagado totalmente la deuda de la TSS. Nos pusimos al día en cero y hasta la fecha eso no ha sido ningún inconveniente. Y se restableció el seguro médico. Pero cargamos con esa carga, valga la redundancia, de todos esos meses que la institución no honraba su compromiso, nosotros pagando a los colaboradores esas facturas médicas y deudas con hospitales también. Que, por ejemplo, en Puerto Plata le empezaron a tomar, ante esa situación,
prestado facturas a una clínica en específico de Puerto Plata, y cuando llegué a esa clínica solamente se le debía alrededor de $1.000.000. O sea que fueron muchos temas, muchos problemas juntos, un déficit aproximadamente de 8 millones de pesos mensuales cuando llegamos, o sea que se perdía cada mes. Y eso implicó que tomáramos una serie de medidas bastante drásticas en inicio, donde hasta de manera muy particular me tocó sacrificarme. Yo digo que siempre hay que poner el ejemplo en la casa. Y lo que hice fue, bueno, me quité una serie de beneficios que tenían los directores anteriores, uso de una tarjeta de crédito, una compensación salarial, y me circunscribí única y exclusivamente a lo que establece la ley, fundamentalmente la ley de función pública que le corresponde a cada funcionario. Pero señor director, por ejemplo, llegar y encontrar una deuda tan amplia con el personal, con personas que habían desvinculado también, ¿cómo se logra en 2 años tomar el timón y enderezarlo? Yo te diría que con un nivel de responsabilidad alto, desde el punto de vista de saber que tú tienes un problema y que tienes que enfrentarlo, y tomar decisiones bastante claras de eliminar todo lo que eran gastos excesivos. Para poner un ejemplo, cuando llegamos encontramos una nómina con alrededor de 2.500 personas. Hoy la nómina es de alrededor de 1.800 personas. Ahora, en inicio era mucho menos. Yo la llevé a 1.500, 1.400 colaboradores. Se han ido integrando en la medida en que nosotros hemos mejorado las recaudaciones. O sea que aquí lo importante ha sido, primero, ser austeros en el gasto, no gastar lo innecesario. Por ejemplo, cuando llegamos a Pordón, un caso muy, muy específico, el tema del transporte de los colaboradores. Se supone que allá deberían de operar 6 rutas. Cuando llegamos había una sola ruta, porque había una sola guagua en funcionamiento, o un solo autobús en funcionamiento. Después de eso, nosotros hemos ido integrando y ya hoy están las 6 rutas. Pero yo estoy comprando para este mes 2 autobuses más, porque ¿qué pasa? A veces se daña uno, entonces me quedo sin una ruta, y yo dije, no, hoy tenemos la posibilidad, que antes no existía, de tener un poco más de holgura. Vamos a comprar 2 autobuses, que el día que se dañe uno, entre otro en funcionamiento, y siempre tengamos eso. Entonces, hemos ido gradualmente mejorando esas situaciones, pero no es que nos hemos alocado. Si yo actuara como actuaron las gestiones anteriores, todo lo que entrara se gastara, y no es el caso de nosotros. Nosotros hoy tenemos ahorro para el cierre de este año aproximadamente por 180 millones de pesos, que están ahí, que no se han tocado, pero surgen imprevistos. Como por ejemplo Barahona, donde recientemente hubo un muelle que colapsó. Nosotros estamos haciendo una inversión de 16 millones de pesos para reparar ese muelle y que las operaciones no se afecten. En el pasado eso no sucedía. Para ponerle otro ejemplo, nosotros estamos haciendo el muelle de Luperón, que es turístico pesquero, con una inversión aproximadamente de 12 millones de pesos con fondos propios de la institución. Eso no había pasado en los últimos 20 años. Eso es buena gerencia. Te pongo un ejemplo. Prestaciones laborales. No sé si ustedes conocen la historia de Apordón, pero Autoridad Portuaria es la institución que más cantidad de demandas tiene por el concepto de prestaciones laborales. A un punto que te embargan cuentas, que tú tienes que decirle, si yo te voy a pagar un cheque de Apordón, te voy a decirte, mira, cámbialo a tal hora, para yo depositarlo a tal hora, para que no me embarguen la cuenta. O sea, esa situación era lo más regular cuando... El día a día. El día a día, cuando yo llegué. No te digo que hoy no pueda pasar. Todavía no puede pasar, porque estamos hablando de una deuda acumulada aproximadamente de 600, 700 millones que yo encontré. Ahora, a la fecha, yo he pagado casi 400 millones de pesos en prestaciones laborales. Un número que probablemente desde la fundación de Apordón no se ha pagado. Porque yo mandé, por ejemplo, a hacer un reporte del año 2000 al año 2020, que son 20 años, y en Portuaria se pagaron 180 millones en 20 años. O sea que yo en 2 años he pagado el doble de lo que se pagó en 20 años. O sea que ustedes se pueden imaginar lo que ha sido el nivel de responsabilidad de nosotros con enfrentar problemas que nadie enfrentaba. La Autoridad Portuaria era una institución donde todo el mundo encontraba una bola de nieve y decía que siga creciendo la bola de nieve. En esa ola. No me voy a volver loco, esto siempre ha funcionado así. Y nosotros decidimos romper con eso, y hoy, gracias a Dios, podemos mostrar
avances importantes en todos los sentidos. En materia de compra y contrataciones, cuando nosotros llegamos eso era un desastre. La calificación de portuaria era 60%, hoy es 100%. Cuando tú buscas el sistema de medición que existe a través de compra, Autoridad Portuaria lleva varios meses logrando una calificación de 100. En materia de transparencia, que tiene la calificación a su cargo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Autoridad Portuaria logra el 100% en cada una de esas calificaciones. Recientemente, en materia de implementación de nuevas tecnologías, que tú preguntabas al inicio de la entrevista sobre eso, hemos mejorado bastante, a un punto donde en el ranking de uso e implementación de tecnología, que igual está a cargo del gobierno, Autoridad Portuaria en el ranking anterior estaba en la posición 180, hoy está en la posición número 97. Wow. Ustedes se pueden imaginar, de la 180 al 97 es un salto extraordinario, pero yo he prometido, he dicho que al ritmo que vamos en un año y medio vamos a estar en las primeras Podríamos 20, decir que se aplicó magia ahí. en las primeras Porque 20. en 2 años Austeridad más bien. Ha sido un criterio de austeridad, de enfrentar los problemas, de no gastar el dinero por gastarlo, de entender, no, yo tengo dinero ahí, déjame ponerme creativo, a ver qué lo vamos a gastar. Y como sabemos, ¿verdad? Que siempre, muchas veces hay un nivel de implicación de que X o Y incumbente con ese dinero pueda pensar tener algún nivel de manejo político. Por ejemplo, en el caso nuestro, que yo, bueno, tengo 15 millones de pesos ahí que me sobran, déjame contratar empleados para ganar más adeptos para mi proyecto político. En nuestra gestión no ha primado eso. Nuestra gestión, para ponerles un ejemplo a ustedes, ¿qué sí ha primado? El tema de nosotros dignificar los salarios. Cuando yo llegué a la autoridad portuaria me encontré, por ejemplo, una serie de colaboradores, dígase, en el área de mayordomía fundamentalmente, donde iban todos los días unas señoras ya mayores, ganando 7, 8 mil pesos mensuales. Cuando yo vi esa discrepancia, eso, ¿verdad? Mientras habían otros que tenían una botella de 100 mil pesos, entonces nosotros empezamos a hacer una serie de ajustes y hoy, ese departamento completo, nosotros le dijimos el salario mínimo 15 mil pesos. En mayordomía se elevó ese salario. Y por eso, hoy yo tengo 800 empleados menos que lo que tenía la gestión anterior. Ellos tenían 2.500, yo tengo 1.700 colaboradores, pero yo tengo el mismo monto de nómina. O sea, si ellos gastaban 51 millones en nómina, yo estoy gastando 50 hoy día, con 700 empleados menos. Ahí va mi pregunta. Porque nosotros buscamos dignificar los salarios, y además de que el equipo que nosotros ingresamos por don es un equipo competente, y la verdad es que el sector público no paga bien. Tú encontrar un buen técnico en áreas como las que yo tengo en Pordón, que son muy complejas, que te quiera ir al Estado a trabajar por 150 mil pesos, no es fácil. O sea, pareciera que un monto importante, pero cuando tú te vas al sector privado, alguien que te realice esa misma labor gana 2 o 3 veces eso en una empresa privada. Entonces, cuando yo llegué a Pordón, por ejemplo, ese buen técnico, en términos de lo que se pagaba ya, ganaba 90 mil pesos. Entonces, imaginarán, yo tuve que pedirle a muchos amigos míos que entraran conmigo por confianza y ingresaron ganando 90 mil pesos al inicio de nuestra gestión, aguantaron un año y hoy ganan. Se sacrificaron. Y hoy ganan eso que son los directores de áreas, directores de la institución, hoy ganan sus 150 mil pesos. Entonces, todo ese proceso de avance, de mejora, por ejemplo, salarios de Navidad, salario número 13, desde el año 2012 se pagaba en autoridad portuaria con un préstamo del Banco de Reservas. O sea, cuando llegaba diciembre, se tomaba ese préstamo en noviembre, por ahí, a la reserva, y entonces se pagaba mensualmente como 8 millones de pesos al Banco de Reserva para volver a reenganchar el préstamo. Cuando yo llegué en agosto, eso estaba cobrándose por parte del banco. Y nosotros tuvimos que pagar esos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, que cuando llegamos había creo que 1 o 2 cuotas vencidas del préstamo del salario de Navidad. Y nosotros logramos en un tiempo récord, que de verdad eso es algo que la gente quizás uno ni se lo cree, como tú dices, pareciera magia. Nosotros en ese lapso de agosto a diciembre, nosotros logramos ponernos al día con la cuota del préstamo que tenía y pagar en diciembre el salario de Navidad sin volver a coger prestado. O sea, lo que venía pasando 10 años, en 4 meses, nosotros lo logramos resolver. Y pagamos ese diciembre con recursos propios de la institución. ¿Y qué pasó? ¿No se recaudaba anteriormente? Y ya de ahí a la fecha, no solamente eso, después vino el año siguiente.
Estamos hablando 2020, diciembre del 20, que logramos pagar sin el préstamo. Diciembre 21, logramos hacer un ahorro tan importante que no solamente pagamos el salario 13, sino que además pagamos un 14 sin coger prestado. O sea, nosotros pagamos salario 13 y salario 14, que en la autoridad portuaria... ¿El mismo año? Eso, sí, el año 2021. O sea, la bonificación, en base a los beneficios de la institución, pudimos pagar un salario adicional. O sea, que autoridad Sin portuaria tomar fue prestado. sin coger prestado. ¿Qué- No qué uno, hice- no qué dos. hice- qué Antes hice? se cogía prestado para un salario adicional. Nosotros pagamos 2 salarios adicionales sin coger prestado en el 2021. ¿Cuál fue la fórmula entonces? ¿Qué fue lo que implementaron a la llegada suya a Pordón? O sea, que dio estos resultados favorables a la institución. Número 1, disminución de nómina. Había muchas botellas. Me hablabas de una nómina de 2.500 personas en una reducción de 1.800. Esas todas eran personas que estaban nombradas. No, un cobraban sin porcentaje trabajar. alto No no laboraban iba y muchos lo cancelaron el 14, para que ustedes sepan. O sea, nosotros llegamos el 16 y el 14 habían cancelado 500 y pico de gente. Que después a nosotros se nos convirtió en un problema porque la gente entendía que lo cancelamos nosotros. Exacto. Y iban a donde me reclamaban de prestaciones, que usted me canceló y cuando buscaban la carta de vinculación era del 14 porque tampoco se lo notificaron. ¿Sabes que hay que notificarle? Cuando Sí, tú sí, vinculas a sí. una gente hay que notificarla. Cancelaron 500 y pico de personas, no notificaron y nos dejaron un problema porque hasta legalmente hablando la institución estaba en falta y yo la recibí en falta. O sea, fueron muchas situaciones. Pero bueno, una disminución drástica de nómina de 50 millones la llevamos a 42 millones básicamente. O sea que de golpe le bajamos 11 millones de carga a la institución. Quitamos una serie de beneficios como por 3 millones de pesos, que ahí estaban los beneficios al director, algunos directores o encargados de área que tenían beneficios que no eran equitativos, porque era muy a discreción del director. Tú podías encontrarte que quizá un asistente de un asistente tenía un beneficio que no lo tenía un director de un área. Entonces, como que todas esas cosas, nosotros las eliminamos y empezamos a ponerle orden y que hoy, por ejemplo, en Apordón, bueno, combustible tienen los directores de área, según establece la ley, que es un 10% de los salarios, dígase, si usted gana 150,000 pesos, tiene 15,000 pesos de combustible. Y eso es lo que está en presupuesto y eso es lo que se adquiere. Quizás en el pasado tú te encontrabas que a una gente que no era director del área le daban 30,000 pesos de combustible, totalmente fuera de la ley, porque la ley establece lo que es. Entonces yo creo que esa aplicación de la ley, esa reducción de nómina, esa reducción de gastos innecesarios, flota de la negociación que nosotros hicimos con Claro, que encontramos una deuda. Nosotros tenemos que hacer un libro. Ustedes encontraron deuda en todos los lugares. En todo, deuda de energía eléctrica. Nos dejaron varios meses vencidos. Nosotros no iban a cortar la luz el mes que entramos a la autoridad portuaria. Nos la iban a cortar literalmente. Pero deuda, por ejemplo, con las telefónicas. Claro, nos cortaron nos cortaron el servicio telefónico a la institución a pocos días de nosotros entrar. Tuvimos que hacer un acuerdo de pago con Claro. No, renegociar uno, porque ya yo habían hecho uno. Antes de entregar, no habían hecho un acuerdo. Tuvimos que renegociar un acuerdo adicionalmente con Claro, pero parte de ese acuerdo involucró una reducción de lo que eran las flotas. Ahí había flota, como decimos en buen dominicano, Titire Mundati tenía una No flota se en sabía Apordón. quién la tenía. Entonces yo, no, espérense. Por ejemplo, en el despacho habían, qué sé yo, 10 flotas. Y yo llego con mi equipo y digo, no, es más, ni siquiera a mí póngame flota todavía, vamos a esperar que esto se recupere. O sea, con ese nivel de compromiso de no seguir dándole a la bola, es que nosotros logramos hacer eso y obviamente mejoramos las recaudaciones. Nosotros acabamos de cerrar con una facturación histórica, que no tengo el dato porque se lo pedí ayer a Financiero, pero va a ser la recaudación más alta en la historia de la autoridad portuaria. Pero para ponerle un ejemplo, el primer mes que nosotros llegamos a Portuaria, las recaudaciones rondaron los 70 millones de pesos. El mes pasado fue de 126 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 56 millones por encima de del primer mes cuando yo entré. Y eso nos ha permitido, obviamente, al mejorar las recaudaciones, implementar tecnología, tener mayores controles, tener auditores en los puertos, menos escape. Eso nos ha permitido a nosotros tener lo que se necesita, que es tener más ingresos que gastos. Y con esa disponibilidad de recursos enfrentar problemas y seguir mejorando. Por eso enfrentamos el tema de las prestaciones laborales, que mes tras mes yo pago 5, 6, 8, dependiendo, hasta 10 millones de pesos. Enfrentamos el tema del transporte de los colaboradores,
estamos adquiriendo vehículos también para los subdirectores de la institución, que hasta esta fecha no tienen un vehículo asignado por la institución, han tenido que usar sus propios vehículos, como fue el caso mío hasta hace 2 meses, que se adquirió un vehículo para el director ejecutivo por la institución. Entonces, hemos venido en ese proceso de mejora continua, de enfrentar los problemas históricos de la institución y siento que hoy estamos bastante avanzados. Estamos conversando con Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Director, ¿hasta dónde es importante para un país como República Dominicana que tengamos muelles que funcionen correctamente y que podamos recibir también cruceros grandes del mundo? Bueno, tú sabes que la gente se pregunta, ¿qué es portuaria? ¿Qué hace la autoridad portuaria? Nosotros por ley somos quienes tenemos a cargo la responsabilidad de velar por todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o buen funcionamiento de los puertos turísticos o comerciales, de las marinas, de los muelles de los pescadores, de una amplia gama, obviamente, de actividades que se desarrollan en el mar o de cara al mar. La Autoridad Portuaria Dominicana genera ingresos a partir de cobros que hace a esas embarcaciones que llegan al país, ya sea comerciales, turísticas, en el caso, por ejemplo, de los cruceros. Cada vez que un crucero llega al país, la Autoridad Portuaria recibe $1.50 por cada pasajero. Dígase que si la proyección, por ejemplo, que tenemos de este año de llegar a 1.400.000 cruceristas, por $1.50 estamos hablando que la Autoridad Portuaria va a percibir solamente por ese concepto $2 millones y pico, más las tarifas que se le cobra directamente al buque, por la estadía que dura en el muelle, por el servicio que se le da con los remolcadores, por el servicio que se ofrece de pilotaje o practicaje. Por cada uno de esos aspectos nosotros devengamos un ingreso. La importancia para el país, fundamentalmente, si no existieran los puertos, no tuviéramos acceso a muchísimos productos que llegan a través de carga en las embarcaciones, porque el 83% del comercio que se da en la República Dominicana se desarrolla a través de los puertos, ni siquiera los aeropuertos, que representan solamente un 16-17%. Cada vez que un vehículo ingresa a través de un importador de vehículos, llega a través de un puerto, ya sea Sanssouci, que es un gran importador, un puerto de gran movimiento de importación de vehículos, Jaina, o sea que todo lo que aquí fundamentalmente nosotros o adquirimos, hay un tema de seguridad alimentaria, hay muchos productos que llegan a nuestro supermercado, que la gente puede tener acceso a ellos, llegan a través de los puertos. Si los puertos de la República Dominicana se cerraran, aquí pasáramos hambre, tuviéramos escasez de la mayoría de los productos que nosotros adquirimos. Todos esos productos que vienen de China llegan a través de los puertos comerciales de la República Dominicana. Pero es importante también resaltar que en el caso del turismo de cruceros, que nosotros hemos sido probablemente el gobierno que más ha apostado a eso, y yo lo digo con orgullo porque me ha tocado sentarme con los principales ejecutivos de línea de cruceros del mundo y ellos decirme a mí que nunca habían visto un gobierno tan empeñado en traer cruceros a la República Dominicana. Y eso no es un tema de que nosotros tenemos un interés muy marcado en hacerlo por hacerlo, sino es que cuando vemos los números, cuando vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Puerto Plata, que inauguramos una nueva terminal que está Innovate, que toda la retroalimentación que nosotros tenemos es que Puerto Plata ha tenido un despertar, que esa pena que se sentía en Puerto Plata de que el turismo en Puerto Plata había decaído, que Puerto Plata ya prácticamente la gente perdía la esperanza de que el turismo se podía recuperar, eso se ha devuelto prácticamente en su totalidad con la llegada de estos cruceristas. ¿Tienen ustedes la cantidad de turistas que han llegado por Puerto Plata? Puerto a nivel de Plata, crucero. Ya a la fecha, solamente en Puerto Plata más de 400,000. ¿Y la proyección? Entre Amber Cove y Taino Bay. ¿Y la proyección es que lleguen 700, 750,000. ¿Pero qué representa esto? $100. Cada pasajero que se desmonta de un crucero promedio gasta $100 en el territorio. O sea, el caso de Pedernales, Cabo Rojo, que nosotros estamos impulsando lo que va a ser la terminal de cruceros Cabo Rojo Port
en Pedernales. Quien ha ido a la provincia de Pedernales sabe que es una de las provincias más pobres de la República Dominicana, una de las más pobres de la República Dominicana, donde en algún momento el puerto, cuando era comercial, daba cierto nivel de movimiento a la economía de la zona, pero que hoy eso está totalmente abandonado en ese sentido, porque no está el puerto comercial, no hay mucho de qué hacer dinero en Pedernales, y hoy se ve como una esperanza el tema de Cabo Rojo Port, que va bastante bien, es un proyecto de nuestra gestión. ¿Qué nosotros aspiramos en Pedernales? Eso mismo, que si tú puedes llevar a Pedernales 500.000 cruceristas, 400.000 cruceristas en una primera fase, digamos que lleguen 300.000 en su primer año de funcionamiento, por $100 estamos hablando de 30 millones de dólares que van a circular. Se imagínense 30 millones de dólares, que estamos hablando de 30 por 5, 1.500 millones de pesos rodando en toda la economía. Eso va a impactar no solamente Pedernales, eso te impacta toda No, la gente va a migrar, migra para Higüey, va a migrar para y eso Pedernales. Empezamos a ver, por ejemplo, allá iniciamos una feria de empleos para la construcción de la terminal. Y allá llegó, para poner un ejemplo, que una anécdota que a mí me marcó mucho, llegó un señor mayor con 6 currículos, un señor muy mayor, llegó 6 currículos en la mano, y fue y se lo entregó a la joven, y la joven, pero como que no entendía porque eran 6 currículos. Y la joven le dijo, pero ¿por qué usted me está entregando esto? No, que estos son los currículos de mis hijos. Y le dijo, y ellos no pueden venir porque ellos todos se han tenido que ir de aquí de Pedernal. Y yo lo que quiero es que si ustedes contratan a alguno de ellos puedan volver aquí a vivir con nosotros. O sea, wow. Entonces esos son los tipos de proyectos que realmente cambian y transforman a una sociedad. Y esa es la visión que nosotros hemos emprendido de Apordón. Y por eso el tema de cruceros, yo he dicho, nosotros queremos que República Dominicana se convierta en el hub regional de cruceros de todo el Caribe. Tenemos el potencial en términos de ubicación geográfica privilegiada, multidestinos, porque lo que tú vives en Puerto Plata no es lo que tú vas a vivir en Pedernales, que hay un ecoturismo bastante marcado. Puerto Plata, turismo de playa, hotelero, restaurantes, zona colonial, que tiene una zona colonial muy bonita también Puerto Plata, y que el Ministerio de Turismo ¿Se podría lograr encargado en los 2 años restantes? Sí, claro, Cabo Rojo Port, la fecha que tenemos prevista es, si no hay contratiempos, que esperamos que no lo hayan, es diciembre del 2023. A más tardar, febrero o marzo 2024. Una pregunta atrevida. ¿Está usted creando y sentando las bases para que quien lo sustituya por cualquier razón a usted en la posición en la que está, no necesariamente sea porque hay un cambio de gobierno, puede haber un cambio de director, pueda dar continuidad al trabajo que usted muy bien está realizando en este momento? Nosotros en Apordón hemos aprobado internamente, a través de la Dirección de Planificación de Apordón, alrededor de 130 procedimientos que ya están establecidos. Nosotros no es que no los inventamos, es que el día a día te va generando la necesidad de aplicar procedimientos. Cuando nosotros llegamos a Apordón era una institución que funcionaba totalmente desorientada. O sea, habían vías, digamos, de un trámite interno que se podía hacer en 2 pasos, que se hacía en 8. Y eso genera burocracia, ralentiza los procesos, y tú te encuentras que, por ejemplo, muchos de estos proyectos en gestiones anteriores tenían 2 años paralizados. Y nosotros, por ejemplo, Barahona, que nosotros teníamos, muchas gracias, sí. Que Barahona nosotros teníamos el muelle número 4, que era una obra de una compañía que se llama Belfont Enterprise, que se dedica a la exportación de carbonato de calcio. Ese proyecto tenía, dígase, ya en fase de contrato y todo, 2 años paralizado cuando nosotros llegamos en agosto, y ya para diciembre, si la memoria no me falla, no, mentira, marzo, abril del año 2021, a menos de 8 meses, el presidente de la República fue e inauguró el muelle número 4 de Barahona con Belfont. Y eso fundamentalmente se debe a ese tema de que nosotros generamos, por ejemplo, en Apordón yo creé lo que se llama la mesa técnica,
que ahí están todas las áreas que convergen para la aprobación de cualquier proyecto. Entonces, contrario al pasado, se le enviaba un área específico, después se iba, digamos que si lo tenía que ver la dirección técnica, después lo tenía que ver ingeniería, después lo tenía que ver jurídica. Se conocía de forma individual. Se conocía de manera individual y si una de las áreas duraba 6 meses con el proyecto nunca salía. Yo creo una mesa técnica donde están todos sentados, se reúnen 2 veces a la semana, discuten el proyecto, cada quien opina y al final se hace un acta completa de la decisión con respecto a ese proyecto, y proyectos que antes duraban un año ahora salen en 2 meses, salen en 1 mes y medio, salen en 1 mes, y por eso yo pienso que hoy hay eficiencia en la autoridad portuaria dominicana. Bueno, estamos conversando con Jean Luis Rodríguez en Vespertino, pasan los grandes. Él toma un cafecito, vespertino, también se toma el agua vespertino, gracias a usted que está en sintonía con el líder de las tardes, por acá pasan los grandes. Director, estamos en una isla y estamos bordeados por el mar. ¿Qué se está haciendo para la construcción de muelles pesqueros? ¿Cuántos se están construyendo actualmente y cuántos están contemplados durante su gestión? Esto es un proyecto que es iniciativa de esta gestión también. Ustedes pueden buscar la historia de la autoridad portuaria y nunca, hasta la fecha, la autoridad portuaria había construido muelles pesqueros. No era una práctica. Era solamente los grandes puertos. Caucedo, Jaina, Sanssouci, estos puertos sonoros, ¿verdad? Que son los puertos que la gente identifica como puertos. Nosotros no quisimos quedarnos solamente en estas grandes obras, que también las estamos implementando con desarrollo de nuevas terminales de cruceros, estamos viendo la posibilidad de nuevos puertos comerciales, pero no quisimos quedarnos ahí, dijimos no, vamos a llegar también a donde aquellos que nunca nadie ha llegado. Y en una visita que yo hice a una comunidad pesquera, si la memoria no me falla, me parece que fue en Boca de Yuma, sí, donde que vamos bastante bien, ahí estamos inaugurando en uno de los queremos que nos hable, sí. Queremos saber, estuvimos para el primer Picasso que se dio en el muelle. Va bastante avanzado, ya hablaba con los contratistas de camino para acá y me dicen que estamos a ley de 1 mes de inaugurar. ¿Qué categoría tendrá este muelle? Este es un muelle de uso híbrido, donde está más diseñado para embarcaciones turísticas, pero igual estamos acondicionando todo el tema de rampa para los pescadores. Y el muellecito que está al frente en el callo, que eso lo utilizan como, no sé si la gente conoce, pero bueno, es bueno orientar, que ahí ahí hay un medio de transporte, sí, porque la gente que vive en el callo por tierra es bastante lejos para poder, por ejemplo, ir a la escuela, los niños. Sí, en la playita. La zona de la playita. La mayoría de las personas habla de la playita. Entonces, de la playita a Boca de Yuma, ellos usan eso como un medio de transporte, la embarcación. Pero de aquel lado no hay un muellecito, y lo que a veces se mojan, si hay mucha corriente, si. Entonces un poco ese tema social, nosotros lo queremos resolver creando las condiciones de una buena infraestructura que se pueda hacer la travesía sin mayor dificultad. Recuerdo, perdone, que esta obra se prometió para diciembre, y usted dice que está en la ley de 1 mes para terminar, mucho antes del tiempo de promesa. Sí, correctamente, es así. La vamos a terminar antes del tiempo que habíamos estipulado. ¿No tiene San Rafael del Yuma, las condiciones para recibir cruceros? Hay un proyecto de unos terrenos privados, de un grupo de inversionistas privados, que ellos se nos acercaron y nosotros le hemos dado todo el apoyo para que ellos desarrollen esa terminal de cruceros ahí. Sí, un proyecto bastante grande, sí, un proyecto de una inversión aproximadamente de 200, 300 millones de dólares. Es bastante grande. Todavía, a la fecha, no hemos recibido, digamos, la propuesta depositada formalmente, sino que ha sido muchas conversaciones. Entiendo que se va a hacer. No podemos dar fecha porque no está en nuestras manos todavía. Eso depende mucho del asunto del financiamiento, porque ellos están buscando financiamiento. También. No, los terrenos ya ellos los tienen, son terrenos privados, pero sí, tiene las condiciones. Se está hablando de hacer una carretera junto con ese puerto que acerque Boca de Yuma con Punta Cana, con Verón. Oh, qué interesante. Que sería, no la que existe, porque la que existe un poco
no es tan lejos, No hay un camino pero vecinal. te reduciría, por ejemplo, que yo vi los dos trazados, de alrededor, me parece, de una hora que hay de trayecto de al mismo punto que te sacaría De la a la autopista. autopista del Coral, ¿verdad? Casi ya llegando allá a Punta Cana, de casi una hora se reduciría a 27 minutos con el trazado Algo nuevo. que podría afectar es que está ubicado en medio de dos parques, el Parque Nacional del Este y el Parque Punta Espada de Capcana. No, creo que se está contemplando sin impactar El ecosistema, el medio sí, ambiente. obviamente porque eso sería ya más complejo. Pero el trazado que vi sí reduciría sustancialmente el tema del tiempo. O sea que sí que ese es un proyecto. Pero te decía de los muelles pesqueros, que es una iniciativa de esta gestión. Nosotros ya vamos a inaugurar en los próximos días Boca de Yuma, Luperón, ya inauguramos Puerto Plata e inauguramos Boca Chica. Con esto tendríamos 4. Pero además de eso, fueron licitados recientemente 11 muelles pesqueros y eso es lo que mueve nuestra visita por acá en el día de hoy, que hoy vamos a dejar iniciado el muelle pesquero de Cabeza de Toro. Entonces, esto va a Bueno, tener un sí, impacto esta mañana usted estuvo en Cabeza de Toro. correctamente, Sí, dejando iniciado ya. correctamente lo que es el muelle pesquero de Cabeza de Toro. Y estamos hablando también, por ejemplo, a nivel de la región, que nosotros quisimos distribuir lo que son en todas las regiones, de todas las regiones del país, norte, sur y este, estos muelles pesqueros, que no se quedaran solamente en una región. Por eso ustedes han visto que nosotros estuvimos recientemente en Palenque, que es de la región sur, estuvimos en Salinas, que es de la región sur, tenemos, por ejemplo, hacia el norte Sánchez, entre otros muelles, Sabana de la Mar, que está aquí en la región este. O sea que esa es básicamente la idea del proyecto, poder impactar todo el territorio nacional. Miches sufrió algunos daños con el paso de Fiona. ¿De qué forma Pordón está interviniendo en el muelle o lo que dejó Fiona de muelle? En el caso de Miches, es un muelle que lo construyó Turismo. El Ministerio de Turismo, no es un muelle construido por la autoridad portuaria. Y como parte de esa visión integral del gobierno, el ministro de Turismo se comprometió y dentro de la posibilidad que tiene, porque fue integrado ese ministerio dentro de las instituciones en el decreto de emergencia, entonces Turismo lo va a hacer. Hizo el compromiso y me imagino que en unos meses estará resuelto. Sabemos de la responsabilidad también del buen amigo David. Señor director, ¿se está educando a los navegantes marítimos en la República Dominicana? Nosotros en la actualidad no tenemos esa gran oferta académica en términos de formación en labores que tengan que ver directamente con puertos. Por eso nosotros una iniciativa de esta gestión también, y hace unos días firmamos ya lo que son los estatutos de lo que va a ser el Instituto de Capacitación Portuaria y Logística en la República Dominicana, el IMPLOC. Eso es una iniciativa de esta gestión donde ya hay 13 empresas privadas del sector involucradas y que están sentadas en la mesa trabajando con nosotros lo que va a ser esa oferta académica. En la actualidad es muy empírico y es como de generación en generación. Por ejemplo, si tú ves quienes practican la labor de pilotos en la institución, tú te encuentras que bueno, que el hijo del piloto, después el nieto del piloto, y es una labor que se va como generacional y en cierta medida heredando. Pero a futuro la proyección es que esto se pueda ampliar y que se haya obviamente la posibilidad de tú desarrollar más talentos en las diferentes áreas. Hoy hay una debilidad. Por ejemplo, hay empresas, sorprendentemente, que además es una oportunidad para nosotros insertar gente al mercado laboral, que tienen, discutíamos hace unos días con ellos, mes tras mes entre 20 y 30 vacantes que no tienen cómo llenarla, o sea que no encuentran los perfiles para llenarla. Y por eso nace el instituto que nosotros hemos creado, que buscará ir cerrando esa brecha, que eso se disminuya, obviamente se vaya reduciendo circunstancialmente o sustancialmente, y posterior a eso se logre cerrar definitivamente esa brecha, que nosotros logramos. ¿Funciona la misma institución, esta academia? No, a nosotros nos donó un local, la naviera Chat, que es una de las más tradicionales históricas del país, que está ubicado
en la avenida George Washington, casi frente a Montesino, en la zona colonial. Nos facilitó un local de 2 niveles, donde el compromiso fue, bueno, él aportó el local y la autoridad portuaria lo va a remozar completo, que ya se está en ese proceso, va a amueblar, a aportar todo el mobiliario académico, obviamente, para hacer aulas, y entonces ahí va a funcionar el Instituto de Capacitación Portuaria Logístico, que ya desde Apordón, por eso te digo, con recursos propios que antes no pasaba, vamos a terminar aportando unos 10 millones de pesos. Bueno, en medio de todas estas cosas que se está haciendo desde Apordón, como reducir nóminas, quitarse algunos beneficios, yo quisiera saber cómo anda el sistema de transparencia, de transparencia de la institución. O sea, si alguien quiere saber cómo van las cosas, cómo se están distribuyendo los fondos, cómo nos enteramos, eso va muy de la mano para mí de la parte tecnológica también. Sí, claro, tenemos nuestro portal web que está totalmente actualizado, donde cualquier información tú la puedes levantar desde ahí. Para tú lograr esta calificación que te da la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, tú tienes que cumplir con una serie de certificaciones que van de la mano, obviamente, desde el portal web, desde la Oficina de Libre Acceso a Información de la institución, donde tú periódicamente, cada vez que se te requiere una información, tú tienes que suministrarla, que se te van acumulando faltas. Tiene que ver también con el tema de compra y contrataciones, cómo tú vas, si tú cierras mes tras mes todos los contratos. Es una dinámica bastante amplia, pero gracias a Dios el equipo de nosotros cumple al 100% con su labor. Y el tema de transparencia, nosotros cada vez que se nos solicita una información, que eso es importante, ustedes saben que en el pasado habían instituciones que se negaban a entregar informaciones cuando le solicitaban cualquier información. Nosotros somos un libro abierto en Autoridad Portuaria, nunca hemos tenido, yo recuerdo una vez en una oportunidad que nos estaban requiriendo una serie de informaciones que de esas que pareciera que tienen como una mala intención al final, aunque tú no tengas nada que esconder, pero tú ves como la actitud del que la viene a requerir, que viene como con una mala fe. Y yo le dije en ese momento al de libre acceso a la información, nosotros entrégalo todo, que aquí no hay nada que esconder. Y así ha sido siempre, y gracias a Dios somos reconocidos como una de las instituciones. ¿Cuántos puertos se están construyendo actualmente en República Dominicana? Nosotros estamos en el proceso de desarrollo de Manzanillo, que es una obra histórica, más de 20 años, que se promete y no se había hecho nada. Nosotros ya, eso está en licitación. Hubo un presidente que fue y hasta llamó de allá y al final se quedó en nada. Tú recuerdas. Ahí sí, bien. ay, qué memoria. Y ya Manzanillo es una realidad. Estamos en el proceso de Arroyo Barril, que va a ser una terminal de cruceros. Santa Bárbara Samaná, que se está haciendo la nueva terminal de cruceros. Cabo Rojo Pedernales, que se está haciendo la nueva terminal de cruceros. Estas como infraestructuras macro. Pesquero, ya yo te mencioné la mayoría de ellos, pero son 11 muelles también pesqueros que estamos desarrollando en estos Me momentos. preocupa algo. Y ampliación, de los existentes, como Jaina, que estamos en un plan de expansión, Caucedo tiene un plan de expansión, Sanssouci tiene un plan de expansión. Las relaciones interinstitucionales de Apordón, que yo sé que cuando usted asumió no estaban muy buenas, ¿cómo están hoy en día? ¿Qué nuevo hay? ¿Cuáles nuevos clientes tienen? Autoridad Portuaria tenía debilidades, así es, con instituciones muy cercanas. Para poner un ejemplo, el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es adscrito al Ministerio de Defensa, pero opera de la mano de la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria tiene, por uno de los cobros que hace por seguridad, que dar unos recursos al CESEP, que ayudan al buen funcionamiento de esta institución. Cuando llegamos tenían 2 años que no le daban los recursos al CESEP y obviamente la relación era totalmente divorciada. Hoy eso no sucede, nosotros honramos mes tras mes el compromiso que tenemos con el CESEP. Hay muy buenas relaciones, tanto con quien fue el director saliente, el capitán de navío Frías Duarte, y el contraalmirante ahora Guzmán Tavera, que es quien dirige ahora el CESEP. Tenemos una relación extraordinaria. En el caso del Consejo de Administración de Apordón, la Autoridad Portuaria tiene un director, pero a su vez tiene un consejo de administración. Yo puedo decirte que a nuestra llegada tenía casi 2 años que no se reunía.
el Consejo de Administración y nuestra gestión se reúne quincenalmente, sin fallar. Porque todos los proyectos importantes deben de llevarse al Consejo. En el pasado, como decimos, volaban el Consejo y no lo tomaban en cuenta para muchos proyectos. Nosotros no hay un solo proyecto que haya sido aprobado o firmado por mí como director que no haya pasado por el Consejo de Administración. O sea que nosotros hemos sido muy comprometidos en ese sentido. Ahí nos vamos, pero no podemos dejar de hablar de política. La reelección ya está montada, ya arrancamos, nos montamos en el barco. Mira, yo siempre he dicho que la última palabra la tiene el presidente. Ahora, yo soy miembro de la dirección ejecutiva de nuestro partido, que es el máximo organismo, y yo debo decirte que nosotros periódicamente vemos el comportamiento del escenario electoral. Y en una de nuestras reuniones muy recientes estuvimos viendo ese comportamiento, y la verdad es que no hay manera humanamente posible que si el presidente Luis Abinader decide reelegirse, como creo que lo hará en su momento, no gane las elecciones. O sea, el presidente hoy día se va en primera vuelta con muchos puntos por encima de su contendor más. Pero hay una disparidad entre la valoración del partido y la valoración del presidente. Pero la valoración del partido está muy buena. Yo debo decirte No tanto como la del que en presidente. no, obviamente, no alcanza para una primera vuelta el partido solo. Pero eso nunca ha sido así. Yo te lo digo porque desde el año... Yo empecé en política a los 15 años de edad, en el 2005, sí, yo era un pichoncito. Mi primer proceso fue para el 2008, para las elecciones del 2008. Y desde ahí a la fecha yo le doy seguimiento a las encuestas y a los posicionamientos de los partidos, o al posicionamiento de los partidos. Y te pongo un ejemplo. En el otrora PRD, que fuimos parte de ese partido en un momento, la valoración más alta que yo llegué a ver del PRD en todo lo que yo fui miembro de ese partido rondaba del 30 al 32%. O sea, eso era en su mejor momento el PRD. Nunca lo vi pasar de ahí en lo que yo recuerde desde que yo milito en política. El PLD, su mejor momento históricamente 38% en lo que yo recuerdo. Y yo debo decirte que hoy el PRM tiene 41%. El partido solamente. Las aspiraciones suyas. Que el presidente siga en el gobierno. Un hombre del Seibo, el Seibo está viendo el programa ahora mismo. Que el presidente senador, diputado del Seibo. Senador si aspira, que está aspirando es Roberto Rodríguez, que es mi padre, que fue senador ya. Bien valorado en el Y Seibo. está muy bien valorado, las encuestas dicen que está muy bien posicionado. Y en mi caso no, en mi caso seguir acompañando al presidente, donde él entienda que yo pueda. Y si el pueblo lo clama del Seibo. No, ya Luis Rodríguez, diputado, yo senador. quiero que el presidente nos siga tomando en cuenta y seguirlo acompañando en el tren. Muchísimas gracias. Un mensaje a todo el este del país. No, a todo el este, gracias, me siento como en casa. Muy feliz de estar acá, de verdad, y poder compartir todas estas buenas nuevas con ustedes. Muchísimas gracias, amigos de Vespertino Radio y Televisión. Agradecer al invitado de esta tarde. A ustedes sigan en sintonía con Vespertino Radio y Televisión.